Si estás buscando un NAS, este Ugreen 4300 seguramente está entre tus opciones, porque es uno de los NAS de moda por todo lo que ofrece y realmente porque tiene un precio muy interesante. Yo en mi caso lo he elegido porque hace 6 meses que he sido padre, estoy haciendo un montón de vídeos, estoy haciendo un montón de fotos y necesito un sitio seguro donde guardar esos vídeos para si algún día tengo tiempo de poder editar todo ese trabajo. Este NAS lo vamos a probar, vamos a hacer una introducción. Tengo aquí unos discos duros de Western Digital de 2 teras, tengo 2 para hacer un RAID y vamos a ver si realmente es tan fácil del funcionamiento y la instalación como lo que prometen. En este caso tiene 4 bahías, existe la opción 2300 de 2 bahías por si, bueno, no quieres gastarte tanto. Una de las funciones buenas que tiene es que sirve como nube privada y también puedes vincular varios teléfonos móviles para que las fotos se vayan guardando automáticamente ahí. Entonces vamos a hacer la instalación desde cero, como te digo, vamos a hacer una introducción. En este caso podemos empezar la instalación conectándolo y conectándonos a él por el ordenador, descargando un software que tiene, pero podemos hacer la instalación de manera sencilla, indican ellos, con su propia aplicación de Ugreen que tiene en un teléfono móvil. Entonces lo que yo voy a hacer es probar esa opción a ver si realmente es tan fácil de instalar, porque a veces las aplicaciones ya sabemos que fallan. Entonces lo que voy a hacer primero es montar los discos duros. Se pueden montar discos duros de 3,5 y de 2,5. Yo en este caso pues son un poco más económicos los de 3,5. Voy a optar por esta opción y bueno, simplemente los instalaré. Para que veas que en esta introducción no hay ni trampa ni cartón, tengo los discos duros aquí precintados con su bolsa y bueno, como vemos tenemos las 2 bahías para instalarlos. Como te digo, este NAS viene con 4 bahías, como puedes ver aquí, y viene una tapa que viene con 4 pequeños imanes que se colocan aquí. Es un poco peligroso puede ser porque si no lo sabes, tú coges la parte de arriba, te piensas que lo tienes cogido y se suelta. Es verdad que tiene los imanes que se queda colocado y se queda muy bien, muy bonito, muy estético, pero debes tener en cuenta que no lleva ningún enganche ni nada. Entonces, por ejemplo, si tienes hijos o tocan algo así rápido, pues se puede desmontar. Eso es una cosa que debes tener en cuenta. Pues ya tenemos los discos montados, simplemente poner 6 tornillos en cada uno y ya tenemos montados aquí. Vemos que este tiene el número 1 por si lo sacamos y este tiene el número 2. Simplemente encajar cada uno en la bahía del disco, los encajamos, simplemente hace un pequeño clac. Y ahora simplemente otro pequeño tac. En cuanto a la caja, simplemente como ves tiene aquí un sistema para NFC, tiene aquí un conector de USB-C, tiene lucecitas LED para indicarnos los 4 discos, nos indica LAN, un botón de ON, bastante refrigerado en la parte trasera y en los laterales en la parte de abajo. Y tenemos un conector de LAN a 2,5, bastante interesante si tienes una red rápida en casa. Tiene 2 puertos más de USB-C a 3,2 y tiene una salida HDMI por si te quieres crear tu propia biblioteca. Ahora, como te he dicho, para acceder a él tenemos la opción de instalar el software, que lo voy a hacer, pero voy a probar la instalación sencilla con la aplicación del teléfono móvil a ver qué tal funciona. Nada, lo conecto a mi red, encendemos y arrancamos. Le he dado al botón de ON, ha tardado un poco, ha encontrado LAN, ahora está parpadeando y él encuentra que tiene los 2 discos, están encendidos con un pequeño LED. La verdad es que no hace demasiado ruido. Vamos a conectarnos a la aplicación del teléfono móvil, es muy fácil de encontrar, te dejaré los enlaces en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer, como vemos, es acuerdo, registro de dispositivos y es lo que vamos a hacer. Vamos a conectarnos a nuestro NAS y nos aparece bastante rápido, ¿eh? Esto me sorprende porque las aplicaciones de otros equipos, pues la verdad es que a veces funcionan bastante mal. Nada, simplemente le damos, vemos el equipo que tenemos aquí, le damos a registrar y tenemos que aceptar pues todas estas cosas que siempre tenemos que aceptar. Ahora le voy a dar un nombre de administrador y una contraseña como suele ser habitual. Vinculamos nuestro email y él comienza la instalación y la configuración. Mientras estamos viendo esta instalación con el teléfono móvil nos indica un tiempo estimado de unos 20 minutos, aunque acaba de cambiar carga completa que nos indica que se está reiniciando y puede tardar entre 3 y 5 minutos. Lo primero ha sido bastante rápido, no sé si porque solo tengo 2 volúmenes o por qué, pero ha sido más rápido de esos 20 minutos. Mientras hace esto, vamos
vamos a ver la página de Amazon, vemos que este Ugreen, el 4300 Plus, es un NAS de 4 bahías, precio actual 379 euros y la opción de 2 bahías 188 euros. Puede ser una opción si te estás iniciando en el mundo de los NAS, la verdad es que no llega a 200 euros y puede ser una opción muy interesante. Hasta 120 teras podemos tener, o sea, imagínate esto si tuvieras que pagar una nube. La verdad es que cuando pruebas los NAS son espectaculares y vamos a ir aquí porque vemos que ya nos aparece la aplicación. Nos pide si queremos notificaciones, yo en mi caso no, y nos hace un pequeño onboarding, nos dice bienvenido, tenemos un centro de aplicaciones, le damos OK y nos dice que ya tenemos nuestro NAS. Ahora imagino que en algún momento nos indicará si le damos siguientes. Exacto. Aquí nos dice el pool de almacenamiento que queremos. Selecciono los discos que quiera. En este caso, bueno, he instalado 2 discos de 2 tera, como te he enseñado los Western Digital, y nos indica aquí el tipo de RAID que podemos hacer con él. En este caso, podemos hacer un RAID 0, donde tendríamos pues casi 4 teras de almacenamiento. Lo que debes tener en cuenta, lo que te indica aquí, que con un RAID 0 tienes un alto rendimiento de lectura, lo que pasa que si uno de los discos se daña, todos los datos se van a perder. Es como si tuvieras un solo disco de 4 teras. Entonces lo interesante del RAID 1 en este caso es que yo voy a tener solo un disco de 2 teras, pero tenemos protección frente a datos, esto es súper importante, y si falla uno de los discos, pues yo lo puedo sacar, puedo poner otro disco y los datos no se perderán, se vuelven a copiar. A mí esta es la opción que más me interesa y vemos que tenemos aquí diferentes tipos de RAID, RAID 5, RAID 6, RAID 10, te lo explica todo muy bien, la verdad. Como vemos al marcarlo, nos aparece aquí el uso del sistema, la protección que tenemos frente a datos y la capacidad que no tenemos disponible porque tenemos el RAID. Como vemos hasta ahora la aplicación está funcionando y está siendo muy fácil, o sea, por ahora todo lo que prometen está bastante bien. Vamos a siguiente y aquí nos dice la capacidad de almacenamiento que queremos. Podemos hacer ext4 donde tenemos alto rendimiento, estabilidad y nos admite almacenamiento de gran capacidad, o podíamos admitir esta opción de BTRFS porque nos permite lo que dice aquí, nos admite instantáneas, que está muy bien por si tenemos un ransomware y queremos ir a una opción anterior, pues es interesante. Creo que la opción esta de BTRFS puede ser la mejor para mí y bueno, simplemente le damos hecho. Todos los datos se componen del disco duro A2, se han borrado, simplemente le damos continuar y ahora se empieza a crear el pool de almacenamiento. Ahora, mientras nos crea este volumen, lo que voy a hacer es instalar la versión de software del ordenador. Para descargar el software venimos a la página de Ugreen NAS y simplemente venimos a Support y venimos a Download Center. Pinchamos aquí y nos va a aparecer ya seleccionar el NAS o UPS, en este caso NAS, y lo que seleccionamos es nuestro modelo. En nuestro caso tenemos el 2300 si hubiéramos elegido el de 2 bahías y en nuestro caso es el de 4300 Plus. Lo primero que nos aparece es la actualización de firmware. Vemos también que tenemos todas las aplicaciones que podemos descargar, tienen un montón de aplicaciones, pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante, todo lo que nos ofrece. Ahora lo que tendríamos que buscar es buscar el cliente, en este caso buscamos la opción más reciente, simplemente le doy a descargar, vemos que tenemos la opción de Android, pero bueno, ya lo hemos descargado, opción de Apple TV y opción de MacOS. Ahora, mientras estamos instalando la versión del NAS del ordenador, voy al teléfono móvil, a la aplicación y vemos el pool de almacenamiento y vemos que en este caso este pool tiene un tiempo estimado de 3 horas y 2 minutos, así que bueno, por el momento no vamos a ver cómo funciona. Vemos aquí que podemos crear varios volúmenes, podemos cambiar el tipo de RAID, cambiar varias opciones o eliminar el almacenamiento. En este caso, pues bueno, dura bastante, 3 horas, así que vamos a tener que esperar un poco. Terminamos y mientras te voy a contar un poco lo que nos aparece aquí. Nos aparece lo mismo, el mismo interface para entrar que nos aparecería en el teléfono móvil que nos había aparecido. La verdad es que empezar a hacerlo todo con el teléfono móvil y después ponerte con la versión del ordenador me parece algo bastante práctico porque estamos aprovechando muy bien el tiempo. Así que vamos al registro de dispositivos. Nos escanea, conectamos, tenemos aquí la IP que se nos ha asignado, podemos darle iniciar sesión o iniciar autosesión. Le damos a permitir acceso
y nos hace pues también este sistema de onboarding. Le damos a siguiente, nos dice el panel de control dónde se encuentra, le damos a siguiente, y nos aparece aquí pues bueno, crear nuestra primera carpeta y el acceso remoto. Lo vamos a hacer en pantalla grande y vemos aquí que tenemos un escritorio. Nos dice aquí pues las características, vemos aquí el funcionamiento de CPU, de VPU, de CPU, bueno, la memoria, el disco duro, la red, como vemos unos gráficos la verdad es que bastante bonitos, vemos el disco duro, la velocidad de disco que está utilizando y bueno, él está haciendo y escribiendo y creando ese RAID. En el teléfono móvil nos dice, como ves, que vamos por el 3%, o sea que todavía le queda para rato con ese RAID de 2 teras. Si venimos aquí a servicio y proceso, vemos pues nada, lo que veríamos en un panel de administrador, todo lo que estamos usando de memoria, de CPU. Si venimos aquí, vemos que tenemos una serie de widgets donde nos indica el tiempo en línea. Si viniéramos aquí al centro de aplicaciones, simplemente tenemos que estar de acuerdo y vemos el software más común que nos ofrece instalar son estas aplicaciones. La opción de backup, de fotos, de música, de teatro. Voy a probar, aunque no esté el pool totalmente realizado, voy a ver si me deja instalar. Vamos a ver si me dejaría y por lo visto sí que me deja ya instalar esas aplicaciones. O sea que aunque no tengas el pool creado como lo tengo yo, y pues ves que ya puedes hacer cosas. Y si volvemos al pool de almacenamiento vemos que estamos por el 5% más o menos, nos indica 3 horas y 26 minutos, en algunos casos ha puesto 4 horas, o sea que esto es un poco variable y no sé si el volumen lo vamos a tener acabado o voy a tener que dejar pues que se esté creando. Lo que quiero enseñaros es el panel de control, lo vamos a repasar. Y lo primero que tenemos aquí es la conexión y el acceso. Tenemos aquí una gestión de usuarios donde, bueno, aquí estoy yo como administrador y podemos crear diferentes usuarios para que vayan accediendo a los diferentes perfiles y, bueno, vayan accediendo a todo lo que le demos paso. Si venimos a la gestión de usuarios, si venimos a servicio de archivos, vemos que tenemos aquí pues FTP, NFS, bueno, resincronización, tenemos diferentes opciones, vemos a la conexión de dispositivo, podemos modificar nuestro nombre de dominio, podemos también modificar el puerto y el acceso remoto nos permite dos opciones. El modo 1 nos permitiría conectarnos mediante los servidores de Ugreen para hacer pues como un puente y conectarnos a través de ahí, lo que pasa que es una opción remota, pero bueno, es una opción bastante segura. Y después tenemos la opción, el modo 2, donde nos permite un modo DDNS. Después tenemos la configuración del portal y bueno, como vemos aquí, podemos modificar el puerto y tenemos una configuración avanzada. Si venimos al dominio, podemos modificar también el dominio, tenemos aquí un terminal si queremos entrar en un acceso más avanzado. Si venimos a hardware y alimentación, pues tenemos el tema de iluminación LED, el ventilador, pues la alimentación, la hibernación, también si queremos utilizarlo conectado a un site, tenemos pues tiempo, idiomas, bueno, toda esta serie de cosas. Tenemos ajuste de red, donde aquí tendríamos la pasarela predeterminada, tendríamos la conexión de red, donde nos indica que está conectado a DHCP, pero en este caso seguramente lo que nos interese es asignarle una IP fija. Para esto tendríamos que venir a editar y bueno, tendríamos aquí que establecerle pues una configuración manual a nuestro router. Tendríamos un control de datos y bueno, y tendríamos la seguridad y diversas fuentes, seguridad de la cuenta, cortafuegos, certificados y indexación de archivos. En cuanto a esto, pues son opciones más avanzadas. En este caso, en este vídeo, yo solo quería hacer una pequeña introducción al NAS para que viéramos que era bastante sencillo de utilizar. Es un panel pues fácil de utilizar. Ya tenemos aquí la aplicación de música, donde una vez pongamos nuestra música pues tendremos pues nuestra especie de iTunes. Una vez vengamos a esta aplicación de teatro veremos que podemos acceder y bueno pues buscar nuestra mediateca y todo eso. Yo en este caso pues todavía no le he puesto ningún archivo, entonces pues de momento todo esto lo vamos a dejar así para un futuro vídeo y ahora lo que vamos a dejar es ese tiempo estimado
que son de 4 horas 40 horas, así que de momento vamos a dejar el vídeo aquí. Hemos hecho un pequeño onboarding, una introducción, ya ves que es un NAS muy fácil de utilizar. Has visto esa introducción que simplemente coges los discos duros, los pinchas en las bahías y después con el teléfono móvil ya empiezas a gestionar el NAS. Un NAS que, como Ugreen anuncia, no hace excesivo ruido, no consume demasiado, puedes tener hasta 120 teras si quieres. Y bueno, es súper sencillo de utilizar, perfecto para el hogar. Ahora yo necesito un tiempo para dar acceso a diferentes personas de la familia, configurar las aplicaciones para que manden los datos ahí. Cuando tenga todo esto un poco más controlado, pues ya os enseñaré mucho más. Ahora tenemos esos 2 discos duros de Tera en RAID 1 y los tenemos con ese pool, creando ese pool de almacenamiento. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame un geren, espero que el vídeo te haya gustado, que te sirva esta introducción por si tenías dudas, si era complicado, si la aplicación de Ugreen funcionaba bien. Así que, bueno, eso es lo que hay. Así que a mí me parece que funciona bien, es bastante fácil de utilizar, bastante intuitivo todo. Y bueno, me parece que es una buena opción, está a muy buen precio y el de 2 bahías está, pues, muy bien de precio y sabes que tienes esa seguridad, sabes que puedes acceder desde otros sitios, sabes que puedes tener esos snapshots. Un montón de cosas súper interesantes son las que te ofrece un NAS. Por mi parte, como te digo, simplemente me queda recordarte que tienes el canal de Telegram, de Vmixeros, de WhatsApp, que me permite compartir información de una manera más frecuente. Ahora hemos estado un poco parados por el nacimiento de este pequeño, pero bueno, ahora empieza a tener ya 6 meses, parece que la cosa se encarrila un poco y bueno, allá vamos a seguir dando información de estos equipos que siempre nos interesan y son bastante útiles. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en próximos vídeos.